Ya, buenos días hermanos. Un domingo más acá en la iglesia. Quiero saludar en especial a nuestros hermanos de nuestra iglesia, hermanos. ¿Ya? No porque estén en Pucón, o en Villarrica, o en Concepción. Ellos son parte también de nuestra iglesia, hermanos. Y hoy día justamente vamos a hablar sobre la iglesia. ¿Ah? Vamos a hablar acerca de cuál es la iglesia verdadera. Es un tema súper importante. Sabemos que nosotros hemos estudiado un poquito esto, ¿cierto? Pero es bueno hablarlo también por aquellos que nos ven, por aquellos que nos siguen y que nos apoyan, siempre hablando la verdad, ¿cierto? Siempre a través de una sana doctrina. Y hoy el tema que vamos a dar se llama la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es un tema interesante, pero vamos a profundizar un poquito en esto, ¿ya? Así que quiero darle muchos saludos a los familiares de nuestra hermana Giovanna, a su cuñada me parece que es, muchos cariños, que Dios la bendiga. Desde acá de Santiago le mandamos muchas bendiciones, un abrazo y que tengan un tiempo lindo como familia ahí en su casa, ¿ya? Así que vamos a hablar este tema y espero hacerlo con sencillez, espero hacerlo de una forma que sea todo bien comprensible. Siempre muchos se preguntan, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Personalmente, a nosotros nos han dicho, hermano, que no somos la iglesia. O que no somos iglesia. Bueno, antes de dar el texto base, vamos a hacer una oración mejor, ¿cierto? Porque quiero primero empezar con unas preguntas y después voy a ir dando los textos que nos van a ir haciendo entender este tema, ¿ya? Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición, no solo para mi vida, sino también para mis hermanos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, a través de esta palabra y pueda hablarla con sencillez, con amor, con respeto y, Dios mío, que realmente pueda dejar claro lo que es la iglesia, Señor del Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Ya, hermano. Así que decíamos que ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y estaba diciendo que personalmente a nosotros nos han dicho que no somos iglesia. No somos iglesia porque somos un grupo pequeño. Somos una comunidad chiquitita, pequeña. También nos han dicho que no somos iglesia porque no reunimos las condiciones económicas. O sea, no tenemos muchos recursos, mucho poder económico. Somos una iglesia sin fuerza económica. También nos han dicho que el lugar donde nos reunimos no reúne las condiciones para ser una iglesia o para que sea el templo o la casa del Señor. Porque nuestro local es pequeñito, humilde, sencillo, demasiado sencillo a lo mejor, pero nos han dicho que no es la iglesia, no reúne las condiciones para ser una iglesia. También, hermano,
no solo me han dicho a mí, le han dicho a hermanos de acá de la iglesia que nadie nos conoce. Por lo tanto, como nadie nos conoce, no somos iglesia. También nos han dicho que no somos iglesia porque nos reunimos a veces a través de Zoom o a través de las redes sociales, ¿cierto? Y eso no está correcto. No puedes tú ser iglesia del Señor, porque para ser iglesia tú tienes que reunirte físicamente en un lugar, o tienes que reunirte en un local o en un templo. No es correcto el que tú puedas reunirte a través de redes sociales o a través de un enlace. Hay gente que justamente tiene este concepto. Así que muchos dicen que no es bíblico que te reúnas por las redes sociales. Y ponen en duda la iglesia. Es rara tu iglesia. La iglesia del Señor debe estar reunida. Y no es correcto que estés reuniéndote a través de redes sociales, por Zoom, por todas estas plataformas que hay hoy en día. Porque la verdad que los tiempos han cambiado, hermano, ¿cierto? Antes no había internet, no había celulares, pero ahora ya estamos más conectados. Por lo tanto, los tiempos van cambiando. La iglesia también va cambiando, hermano. Porque la iglesia no es un club social, la iglesia también es un organismo viviente. Dios le va dando vida a la iglesia. Así que producto de todas estas preguntas y de todas estas cosas que nos han dicho, puedo llegar a la conclusión de que muchas veces la gente habla o se expresa respecto a la iglesia por ignorancia, porque no conocen lo que es realmente la iglesia. Y hoy día yo quiero un poquito hablar acerca de lo que es la iglesia. Recuerdo, hermano, que cuando empezamos con mi esposa a reunirnos después de habernos retirado de la iglesia donde estábamos, y nos retiramos porque la verdad había mucha falsa doctrina, había mucha manipulación respecto a los dineros con la gente. Yo estuve, hermano, 2 meses buscando iglesias de sana doctrina. 2 meses, hermano, donde todos los domingos y a veces en la semana, como tengo el vehículo, me levantaba, hermano, temprano a buscar una iglesia donde se predicara, no una iglesia perfecta, pero sí donde se predicara la verdad, donde se hablara la sana doctrina. Y la verdad es que en esos 2 meses que estuve buscando iglesia, me encontré con muchas sorpresas. Visité varias iglesias en esos 2 meses, porque el consejo del pastor era que buscáramos una iglesia de sana doctrina, y empezamos a buscar. Y la verdad, hermano, que me encontré en algunas con un montón de requisitos para ser participante o ser considerado en esa iglesia. Por ejemplo, fui a algunas y de entrada, hermano, lo primero que siempre el pastor hablaba era el tema del diezmo. Uno de los requisitos para poder participar de todas las actividades de la iglesia era que a lo menos tú tuvieras que diezmar o estar 3 meses diezmando regularmente.
Cuando ya tú cumplías esos 3 meses de diezmar, ¿cierto? El diezmo es el 10% de tus ingresos. Tú ya podías empezar a ser considerado. ¿Ah? Ellos le llaman incluso ser parte de las reuniones de membresía. Pero era un requisito. También fui a otras iglesias donde tú entrabas y en la entrada de la iglesia había un diario mural. Me llamaba mucho la atención eso. Y en el diario mural salía diezmadores. Y por supuesto salía como un tipo formato con los meses. Y me llamaba mucho la atención que habían como estrellitas. Unos, por supuesto, llevaban varias estrellitas, otros tenían menos. Entonces yo le pedía a la persona que me explicara por qué eso. Entonces él me decía que esas estrellitas eran los que estaban al día y los que tenían menos estrellas eran los que estaban atrasados con el diezmo. Pero era como un control que ellos tenían. La cosa es que ahí salían los morosos, los que estaban al día en su diezmo y los morosos. ¿Ah? Algo completamente antibíblico, ¿cierto? Pero yo les estoy contando un poquito cómo están las iglesias, las estructuras de cómo están las iglesias, de organizadas. Después visité otra, me acuerdo. Y después que entré, me miraron un poco extraño, me llamaron a un costado y me dijeron: hermano, no tenemos ni un problema en que usted venga a la iglesia, pero la ropa, hermano, usted tiene que venir con camisa y con corbata. Usted tiene que venir bien presentado a la casa del Señor. No tenemos ni un problema en que participe, pero la ropa aquí es importante. ¿Ah? Pero me lo dijeron así bien, con mucha educación, bien sutilmente. Pero esa era la exigencia, una de las exigencias que había en esa iglesia. En otra, hermano, me pidieron carta pastoral. ¿Ah? No sé si ustedes han escuchado carta pastoral o carta de recomendación pastoral, donde tú vas con una carta, ¿cierto? Y donde explica por qué saliste de la otra iglesia. Y ellos, es como un currículum, hermano. Pero, aunque ustedes no lo crean, hay iglesias donde exigen una carta pastoral. En su tiempo se usó bastante, ahora no sé. La cosa, hermano, es que me di cuenta de que había muchas iglesias con distintas formas de organización, pero que en las cuales la mayoría no coincidía con las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, a raíz de eso nos empezamos a reunir con mi esposa en la casa, haciendo reuniones. Después usamos la clínica dental, el hall de la clínica dental, ahí nos empezamos a reunir. Y éramos los dos. Y ambos nos predicábamos, oramos los unos por los otros. Y a la semana aparece nuestra hermana Helen, después aparece nuestra hermana Miriam, y así Dios empezó a ir añadiendo personas. En ese tiempo, hermano, yo estaba compartiendo con un matrimonio y justamente ya entendía lo que era la iglesia. Ellos me habían explicado que se habían salido de la iglesia donde estaban por abusos inmorales y deshonestos del pastor hacia hermanas, que había ocurrido algo muy terrible en la iglesia. Y ellos, producto de eso, se retiraron. Y querían congregarse con nosotros, empezar a compartir. Y la verdad, nosotros con mi esposa estábamos súper ilusionados. Pucha, qué rico, un matrimonio, tenían 3 hijos,
uno era músico, el otro no sé qué lo que era, o dos eran músicos y el otro no sé qué lo que, no sé qué profesión tenía, pero cantaban al Señor ellos. Entonces dijimos, chuta, aquí, qué rico, una familia con hijos músicos, un matrimonio perfecto para empezar. Pero un día me llama esta persona cuando teníamos todo listo, me llama y me dice que quería hablar conmigo, que la verdad que lo habían pensado y ellos habían llegado a la conclusión que nosotros no éramos iglesia. No reuníamos las condiciones para ser iglesia. ¿Por qué? Porque nos reuníamos en la casa o nos reuníamos en el hall de una clínica y ellos habían hablado con sus hijos y sus hijos le habían manifestado que no querían participar con nosotros porque la verdad nosotros no teníamos qué ofrecerles. Por lo tanto, ellos tomaron la decisión de no seguir con nosotros, de no seguir teniendo comunión con nosotros, porque lo que habían manifestado sus hijos eran que ellos querían participar en una iglesia con grupos juveniles, con talleres de música. Ellos querían conocer también, uno había manifestado que quería conocer a su futura novia, querían desarrollarse en la iglesia, y acá no iban a tener eso. Ese era el concepto que ellos tenían como iglesia. Por supuesto, algo totalmente alejado de la verdad de Dios, ¿cierto? Pero hay gente que tiene ese concepto. Por supuesto que ellos al final tomaron la decisión, se fueron a otra iglesia, me parece bautista. Este caballero me dijo, mira, nos piden el diezmo, pero no nos obligan. O sea, al final volvió a un lugar parecido a donde estaba, pero lo hizo por sus hijos. De hecho, al tiempo, él me mandaba WhatsApp pidiéndome que le ofrendara para el ministerio de la música de su hijo y pidiéndome colaboración porque el hijo quería editar canciones. Quería dedicarse a la música cristiana. Pero la verdad, hermano, que a veces hay gente que tiene este concepto de iglesia. O buscan iglesia, hermano, para entretenerse. Por lo tanto, hermano, hay mucha gente que busca otras motivaciones. Ahora, yo no voy a juzgar las motivaciones por las cuales tú busques una iglesia. Pero yo pienso, hermano, que esas no deben ser las motivaciones para buscar al Señor, ¿cierto? Las motivaciones deben ser buscar la presencia de Dios, la palabra de Dios. Pero como les digo, no voy a entrar en juicio y en ese tipo de cosas. Otros dicen que la iglesia verdadera es la que sale en los Hechos de los Apóstoles. Aquí dicen, aquí está la iglesia verdadera. Así que vámonos a Hechos 2, 42 al 47. Un texto que sé que ustedes conocen, pero hay que entenderlo. Se los voy a leer, hermanos. Dice así, ¿lo tienen? Hechos 2, 42 al 47. Dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchos enfatizan que esta es la verdadera iglesia de Cristo, o que esta es la iglesia a la cual uno debe parecerse, como la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Pero ¿saben qué, hermanos? Hay que entender este pasaje en el contexto correcto, porque lo que estaba viviendo aquí en este tiempo la iglesia primitiva es muy distinto, hermano, a la iglesia de ahora. Ahora, en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, hermano, ocurrieron ciertas cosas o situaciones que son, hermano, irrepetibles. No van a volver a pasar. Por tanto, hermano, no es el modelo ideal para la iglesia este. Usted dirá, ¿pero cómo? Si las cosas tremendas que estaban pasando ahí. Y yo solo voy a explicar por qué. Sabemos, hermano, que hay mucho ministerio, muchos ministros o muchos pastores que han hablado de este tema, ¿cierto? Y sabemos que hay muchos que han sacado provecho de este pasaje, sobre todo cuando dice que vendían sus propiedades y sus bienes. Toman este texto, lo sacan de contexto y se aprovechan, hermano, de estas palabras que salen acá, ¿cierto? Y se olvidan del resto de lo que dice la palabra, que dice, y repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿cierto? Hay iglesias donde toman este texto y como pretexto, hermano, quieren sacarle los recursos a la gente. Y constantemente, hermano, estamos viendo en la televisión, en los matinales. De hecho, esta misma semana, no sé si ustedes vieron que salió un pastor que se tomó un jardín infantil. Se apropió de un tremendo terreno, tenía 100 personas metidas ahí y todo un negocio metido ahí y no hallaban cómo sacarlo. Y era tan grande el daño que él había hecho a la comuna porque ese lugar iba a ser para guardería para las mamás de esa comuna que trabajaban, iban a poder ir y dejar sus hijos. Pero este pastor falso, porque no era un pastor, se tomó ese lugar. Por eso que estamos constantemente, hermano, viendo incluso en la televisión falsos ministros que aprovechándose, hermano, de los feligreses, aprovechándose, hermano, de la buena voluntad muchas veces de las personas, se aprovechan, hermano, para robarle los bienes a la gente, para robarles muchas veces también sus propiedades. Y terminan dejando a la gente de las iglesias, hermano, o a las personas que participan en ese lugar, muchas veces los han dejado incluso en la calle. Por eso que este texto ha sido muy mal interpretado, al menos acá, en Chile. Es un pasaje muy lindo, que deja mucha enseñanza, pero ha sido mal interpretado. Así que hay que entender, hermano, que ya no estamos en el tiempo donde la gente vivía de otra forma. Pero sí el Espíritu Santo permitió estas cosas que ya no se van a dar, hermano, en este tiempo. ¿Y saben por qué el Espíritu Santo permitió esto? Este texto que leímos, justamente fue
para la extensión del reino de Dios, para la extensión del Evangelio. Fue la forma que también el Señor fue añadiendo a la iglesia de los hechos, ¿cierto?, de los apóstoles, a la gente que había de ser salva. Además, en ese tiempo la gente vivía mucho en comunidades, muy distinto ahora a cómo vivimos. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Nosotros como iglesia hemos tenido que vender nuestras propiedades o bienes? ¿O nuestras casas, hermano? ¿O desprendernos de nuestros ahorros para vivir lo que estaba viviendo esta iglesia? Es una pregunta interesante. No, hermano, ¿cierto? ¿O hemos estado constantemente, hermano, pidiendo dinero o pidiendo el diezmo, hermano? Todas las semanas. ¿O pidiendo ofrendas especiales para la iglesia? Tampoco. Por eso, hermano, que hay mucha gente que tiene un mal concepto de la iglesia. No, lo único que quieren de la iglesia, hermano, es sacar provecho. Hace un tiempo atrás, un familiar de mi esposa, no voy a decir quién, nos llamó justamente para pedirle dinero a ella. Porque la verdad mi esposa es bien generosa, pero la llamó pidiéndole dinero porque ella se había enterado que teníamos una iglesia. Hermano, y esto yo lo quiero hablar con respeto, pero lo quiero hablar. Y nos llamó pidiendo dinero porque nosotros teníamos una iglesia y ella dijo, bueno, ustedes ahora deben tener el diezmo, deben tener el recurso. Acá en Perú a los pastores no se les da el 10%, se les da el 15%. Y aparte de eso, les dan dinero, les dan mallas de papa, mallas de cebolla, les traen mercadería. Y mi esposa le tuvo que aclarar que nuestra iglesia no hace eso. En esta iglesia, hermano, como estamos hablando de la iglesia, les quiero dejar claro, hermano, a todos aquellos que nos ven, a todos aquellos que nos siguen, que en esta iglesia, hermano, no se pide diezmo. Porque el diezmo no es dinero. El diezmo eran frutos de la tierra, frutos del ganado. El diezmo es una falsa doctrina. Y quien aplica el diezmo en la iglesia, hermano, le está robando a la gente. Y no solo eso, está cayendo bajo la ley, porque el diezmo era para la ley a Israel, por medio de Moisés. Y era un mandamiento, hermano, que había dentro de la ley, porque eran muchos. Y nosotros como iglesia no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Como iglesia nosotros ya no vivimos, hermano, en el pacto antiguo, vivimos en el pacto nuevo, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí, hermano, no se pide diezmo. ¿Y saben por qué? Por integridad. Porque hay que ser íntegros delante de Dios. Ya vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. El diezmo es una falsa doctrina y es un robo a la gente, lo vuelvo a repetir. Así que quiero que quede claro. Como les decía, ¿hemos tenido que vender nuestras casas para perseverar unánimes en la iglesia? No, hermano. ¿Hemos tenido que hacer grandes negocios para reunirnos como iglesia? Tampoco, hermano. De hecho, aquí tampoco se permiten negocios, porque tampoco es correcto. Si algún día alguien pasa alguna necesidad, lo que podemos hacer es levantar una ofrenda y bendecir al hermano. Pero no hacer negocios, ni rifas, ni completar, ni esas cosas. Hermano, la iglesia no es para eso. Ni librerías cristianas, ni cosas así, hermano. La iglesia no es para eso.
Pero es importante aclarar estas cosas, hermano. Así que no nos hemos tenido que desprender de nuestras cosas para obtener el favor de Dios o para que Dios añada más gente a su iglesia. Hermano, ya no necesitamos hacer todo esto para tener una hermosa comunión con Dios, para ser familia en la fe, para estar felices, hermano, y en armonía. No necesitamos esto, hermano. Ahora, algunas cosas sí son ejemplo, hermano, de esta iglesia de los Hechos de los Apóstoles de la cual leímos. Por ejemplo, podemos sacar ejemplos de la comunión que había entre los hermanos. Había amor, había fraternidad. Compartían unos con otros las cosas. Había una preocupación entre ellos por las necesidades de cada uno. Compartían la comida con cariño. Se ayudaban unos con otros. Había una preocupación, hermano. Eso es la iglesia, hermano. Si alguien estaba pasando alguna necesidad, se le ayudaba, hermano. Compartían con alegría. Eran cariñosos, nobles, fraternos. Celebraban la cena del Señor en el templo y por las casas. Y producto, hermano, de su testimonio, de sus conductas, de sus actitudes como cristianos, porque ellos realmente reflejaban el carácter de Cristo, reflejaban los frutos del Espíritu. ¿Saben qué? La gente de la ciudad dice que los querían, los apreciaban. Si después usted lee el lenguaje actual, dice que la gente los quería y los apreciaba. ¿Por qué? Por su testimonio. Eso es lo que podemos rescatar de ese pasaje. Mire, se los voy a leer en el lenguaje actual. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Y cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. ¿Se dan cuenta? Por las conductas, las actitudes que ellos tenían, que reflejaban a Cristo, se iban añadiendo más personas y creían en el Señor. Aparte de los milagros, las maravillas y los prodigios que ocurrían en esa iglesia, ¿cierto? Que como decíamos, es algo que ya no se va a dar, hermano. Fue algo irrepetible que ocurrió ahí. Y la verdad, hermano, que es como el ejemplo ideal, hermano. Es a lo que deberíamos aspirar como iglesia en cuanto al amor a Dios y al prójimo. Uno de los mayores errores, hermanos, de las religiones o de las sectas es confundir o tergiversar el término iglesia. Iglesia, hermano, viene del griego ecclesia, que significa asamblea o congregación, o grupo de personas que son llamados a una reunión pública o privada. Gente que se reúne con un mismo fin. Una iglesia es una asamblea con un mismo propósito. Pero en la mentalidad religiosa, iglesia se refiere al lugar donde se adora a Dios. Es decir, los templos o catedrales, o la pared o la piedra, o las construcciones.
que reúnen a las personas, ¿cierto? Hay gente que tiene ese concepto de iglesia. Las grandes construcciones. De ahí, hermano, que muchos, como tienen ese concepto, se la pasan toda la semana en la iglesia, hermano. Mientras más estés en la iglesia, más comprometido eres. Ven el servicio a Dios solo en el templo, en la construcción, en la piedra. A eso es lo que quiero dar ejemplo. Gente que se la pasa toda la semana en la iglesia, hermano, y descuidan muchas veces su familia, hermano, sus hijos, su esposa, su esposo. Descuidan su casa, su hogar. ¿Por qué? Por tener un mal concepto de lo que es la iglesia. Y a lo largo, hermano, de los siglos, hermano, se ha venido interpretando muy mal el concepto de iglesia, hermano, o lo que es una iglesia. Mucha gente cree que la iglesia es un edificio donde los creyentes se reúnen y eso es iglesia. Para ellos, eso es la iglesia. Pero la iglesia, hermano, no es un local donde los creyentes se reúnen. La iglesia son los creyentes que se reúnen en un local. La iglesia son los creyentes que se reúnen en una casa. Nuestra hermana Gisela nos compartía eso en la predicación pasada, que daba ejemplo de que la iglesia empezó por las casas, ¿cierto? Eso es la iglesia. Tú te puedes reunir en una plaza, en una playa, en un campo, en una casa. Donde quiera que tú te reúnas con más hermanos en la fe, eso es la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. No es el local, no es la piedra, no es el lugar que cobija o acoge a la gente. La iglesia es una asamblea de los creyentes que se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es la eclesía de Cristo nuestro Señor. Y Hechos 17, 24 y 25 lo dice clarísimo, hermano. Busque Hechos 17, 24 y 25. Dice así la palabra del Señor: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Le quedó claro? Mire, le va a quedar más claro ahora en el lenguaje actual. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. ¿Se da cuenta que la Biblia tiene otro concepto respecto a la iglesia? El Señor está diciendo que la iglesia, hermano, no son megatemplos, no son catedrales lujosas o inmensas construcciones. No son lugares, hermano, ostentosos. Pero vemos cómo ministerios gastan millones
y millones de pesos y millones de dólares para construir lugares ostentosos, poniéndole, hermano, cargas pesadas a la gente e incluso esclavizando a las personas. Porque todo eso, hermano, sale de los recursos de las personas, de la gente que compone una iglesia, hermano. Pero ese no es el propósito de la iglesia, hermano. Dios no nos llamó a eso. Pero esto lo vemos. No, lo vemos en la iglesia católica, lo vemos en la iglesia evangélica, hermano. Lo vemos en la iglesia pentecostal, lo vemos en sectas, tremendas construcciones, hermano, pero tan innecesarias que no tiene sentido, hermano, de la iglesia verdadera del Señor, como hablaba en Hechos. Totalmente alejado de cómo empezó la iglesia, hermano. Hoy en día les interesa más hacer templos ostentosos y gastar recursos, hermanos, tan innecesarios que suplir las necesidades, hermanos, muchas veces de la gente que está en la iglesia. Si entendiéramos, hermano, que si Dios está aquí o ahí o en tu casa, es porque nosotros estamos aquí, hermano. Es porque Dios habita en nosotros, pues nosotros somos su iglesia. Nosotros somos el templo de Dios, no la piedra, no el lugar, no el lugar que te cobija o que te acoge. Por eso que en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tú eres el verdadero templo de Dios. Tú eres templo del Dios viviente. Tú eres templo, hermano. Tú, yo, somos templo, hermano, del Dios vivo. Por eso que cuando tú te reúnes con uno o más hermanos, tú ya eres iglesia. Cristo está ahí, en medio nuestro. Por eso que tú puedes adorar a Dios, hermano, en cualquier lugar, en tu casa, en un local como este. Tú te puedes reunir en un patio, en la playa, en el campo. Tú puedes rendir culto, hermano, y adorar a Dios en cualquier parte. Hasta en una clínica dental, hermano. Si lo haces con un corazón verdadero. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el lenguaje actual dice: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Por eso que el templo, la iglesia, no es la piedra, ni el local, ni el lugar donde estás, ni la catedral. No, hermano. Cuidado, hermano, con las personas que creen que la iglesia es de esa forma. Hay que explicarles que la iglesia, hermano, somos nosotros.
Ahora hay que tener cuidado también, hermano, con las personas que dicen que no es necesario reunirse en un lugar físico o con tus hermanos. Porque también ese pensamiento, hermano, o esa conducta, es irse también al extremo, hermano. Y eso está fuera de la voluntad de Dios también. La palabra dice que Dios, es cierto que la palabra de Dios dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres o por manos humanas. Pero eso, hermano, no significa que tú no te vas a reunir con tus hermanos para adorar a Dios, sea aquí en un local, sea en tu casa o por fuerza mayor en otro lugar. ¿Cierto? Cuidado. Sabemos que hay gente, hermano, incluso cristianos, que se van al individualismo y al extremo referente a este pensamiento. Y sacan de contexto la Escritura y llegan a decir que no necesitan de una iglesia o de un local. En general, hermano, las personas que tienen este mal concepto de iglesia son personas, hermano, que no les interesa tener comunión con el cuerpo de Cristo. O no les interesa reunirse, hermano, con los hermanos de la fe. No les interesa adorar al Señor, buscar al Señor. Y ahí, hermano, por eso tenemos que también tener cuidado. ¿Ah? Hay gente, por ejemplo, que no busca la guía del Espíritu Santo, o a veces de algún pastor o de algún maestro, ¿ah? Y tienen este mal pensamiento. Y en general, no sé si ustedes han escuchado que estas personas dicen: yo no le hago mal a nadie, o yo soy bueno, o yo soy una buena persona. Por lo tanto, yo no necesito reunirme con nadie. O yo creo en Dios y eso me basta. ¿Han escuchado ese tipo de pensamiento? En el fondo, son personas, hermanos, que se apoyan en su propia prudencia y llegan a ser autosuficientes. No necesitan de la iglesia. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, hermano. Porque esta no es la voluntad de Dios tampoco. ¿Qué dice Juan 15? Del 1 al 17. Vámonos a Juan 15. Se los voy a leer, hermanos. Juan 15, del 1 al 17. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Después usted puede leer, si quiere, el capítulo completo, ¿cierto? Pero esto es una metáfora hermosa, hermano, de la importancia de la iglesia, hermano, de la importancia de estar pegado a la vid verdadera,
que es nuestro Señor. Así que debemos tener cuidado también con estas personas que dicen que no es necesario reunirse, hermano. Debemos cuidarnos de estos pensamientos individualistas. En el fondo, gente egoísta, gente que no le interesa cultivar una vida con Cristo. Si tú te apartas de la iglesia y no te mantienes unido a la vid, tú estarás violando el concepto de iglesia, o el concepto de asamblea, o el concepto de eclesía. Por tanto, si tú no te reúnes con otros hermanos, simplemente no eres iglesia. Así de simple. Si tú no te mantienes unido a la iglesia, hermano, no podrás tener comunión con el Señor. Porque una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta que es nuestro Señor, hermano. El no mantenerte unido al Señor hará que te seques y no darás fruto. Y cuando habla de fruto, está hablando del carácter del Señor. Está hablando de los frutos del Espíritu Santo. El amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Por eso es importante reunirte con otros, tener comunión con otros. Si no, te secarás y no servirás y Dios te desechará. Por eso que el Señor dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. En el lenguaje actual dice, al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Una metáfora, hermano, para considerar respecto a la iglesia. ¿Y por qué pasa esto, hermano? Porque tú no puedes ser un miembro amputado del cuerpo. Porque recuerda que Cristo es la cabeza. Y la iglesia del Señor, hermano, es como una familia, donde hay muchos miembros con distintas funciones. ¿Ah? Eso lo puede usted encontrar en Corintios 12. ¿Ya? Así que la iglesia, hermano, tú no puedes estar fuera del cuerpo, ni puedes ser un miembro amputado, porque si no, no vas a servir. Ahora, la iglesia también no es una religión o denominación. La iglesia no es denominacional. La iglesia no es la denominación bautista, pentecostal, presbiteriana, católica, anglicana, evangélica, metodista, testigo de Jehová, adventista, mormona y todas las sectas que hay. La iglesia, hermano, no es eso. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Cristo, hermano, no puede ser identificada con ninguna denominación actual. Porque las denominaciones, hermanos, son humanas. Fueron creadas por los hombres. Y en general los mandamientos son mandamientos y doctrinas de hombres. Y esto no tiene nada que ver con la iglesia. Cristo, hermano, no tuvo ninguna denominación. Y esto es importante saberlo y tenerlo claro, hermano. ¿Y sabes qué son las denominaciones? Son divisiones que el hombre ha hecho del cuerpo de Cristo. Ha sido como un desmembramiento, ¿está bien la palabra? Sí. Del cuerpo de Cristo. Divisiones que han roto la comunión con el Señor y que han separado a los creyentes del verdadero camino de Cristo, hermano. Siempre me llama la atención cuando vamos con mi esposa hacia la casa, a veces pasamos por el barrio de mi mamá y en una pura calle, hermano, 4 iglesias, en una pura calle, 4 iglesias con distintas denominaciones, hermano.
Eso nos debe hacer pensar. Por eso pasan estas cosas, hermano. Primera de Corintios 1, del 10 al 13. Vámonos a Primera de Corintios. Ya estamos casi terminando, hermano. Primera de Corintios 1. Miren, hermano, el objetivo de la iglesia, o el objetivo de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de crear la iglesia, o el cuerpo de Cristo, fue siempre que seamos uno en Cristo. Un solo cuerpo. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Que el objetivo de Dios, hermano, al enviar a Cristo a morir por nosotros, el objetivo de su muerte y resurrección, hermano, es que seamos, hermano, un solo cuerpo, una iglesia. Y que esa iglesia, hermano, luego ese cuerpo esté siempre en la vid, o los pámpanos estén siempre en la vid. La iglesia es una, hermano, no son muchas. La iglesia, hermano, no distingue denominaciones ni religiones, ni distingue hombres o mujeres. La iglesia es de todos aquellos que han creído en Cristo y que han aceptado la palabra del Señor, que han nacido de nuevo, hermano. Así que la verdadera iglesia, y aquí, hermano, te voy a romper todos los esquemas. Y aquí te voy a mostrar cuál es la iglesia verdadera. Y vamos a romper los esquemas incluso de la gente religiosa que tiene mal concepto de la iglesia. La iglesia verdadera es la que sale en Mateo 18:20. Te lo voy a leer. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia verdadera. En el lenguaje actual dice: porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Esta es la iglesia verdadera, hermano. Les pregunto, ¿habla de miles? ¿Habla de templos ostentosos? ¿Habla de multitudes? ¿Habla de conquistar naciones y reinos? ¿Habla de megas iglesias? ¿Habla de construir megatemplos, hermano, de millones de dólares, como el de Cach Luna, por ejemplo, que gastó 45 millones de dólares, hermano? Y por los alrededores de la iglesia, la gente se está muriendo de hambre. Porque Guatemala es uno de los países más pobres que hay. Hay mucha necesidad, hermano. Pero este hombre se gasta 45 millones de dólares cuando podrían haber sido usados en las necesidades, hermano, del pueblo de Dios. Así que esta palabra no le va a entrar, hermano, a un religioso. No la podrá entender en su mente. Que esta es la iglesia del Señor. ¿Saben por qué? Porque las motivaciones son otras, hermano. Las motivaciones son ganancias deshonestas. Las motivaciones son hacer de la piedad ganancia. Por eso que no entienden que esta es la iglesia del Señor.
Porque donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, allí está Él en medio de ellos. Solo ven la iglesia como negocio, para lucrar con la fe. Por eso que la iglesia, hermano, no es el local, ni la cantidad de gente que tú tengas. La iglesia verdadera son todos aquellos que han nacido de nuevo, que perseveran en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en las doctrinas de Cristo, de los apóstoles y profetas, de la palabra de Dios. La iglesia son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que los aman y los ponen por obra. Como reflexión, hermano, es en la iglesia, hermano, donde aprendes a tener comunión con Dios. Es en la iglesia, hermano, donde tú te conviertes en familia de Dios. Es en la iglesia donde tú te conviertes en piedras vivas. Y piedras escogidas por Dios para hacer un edificio, hermano, en construcción, hasta llegar a ser un templo santo y hermoso, hermano, cuya piedra y ángulo es Jesucristo. Es Él el que sostiene este edificio. Es Él el fundamento y la base de la iglesia, hermano. Él es la principal piedra del ángulo, hermano. La iglesia verdadera es Cristo. Así que, hermano, yo espero que a través de este mensaje tú puedas comprender qué es la iglesia. Que te quede claro que la iglesia, hermano, somos nosotros. Nosotros somos el templo. Así que, ¿pueden pararse, hermano? Vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú has dejado tu iglesia, Señor, para que podamos crecer, Señor, en la verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, y nos enseña qué es la iglesia, qué es el cuerpo de Cristo, Señor. Dios mío, te pido, Señor, por todos aquellos que tienen un mal concepto de la iglesia, que puedan, Dios mío, sacar esos pensamientos y que puedan comprender, hermano, que puedan comprender que la iglesia son ellos, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra y te pido por todos mis hermanos, por aquellos que nos ven, Señor, que esta palabra sirva de edificación y pueda ser de bendición, Señor, para ellos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.